Bienvenidos a Luz Verde Podcast. Yo soy Andrea Robledo, soy profesional social de Cementos Argos y hoy vamos a estar hablando sobre el cemento en el desarrollo social. Hoy nos acompaña Carlos Gómez, que es nuestro director en todo el tema de asesoría técnica. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, Andrea, muchas gracias por la invitación. Ay, bueno, muchas gracias a ti por haber aceptado esta invitación y empezar este primer podcast con este tema tan importante para nosotros, porque tenemos una frase que hemos dicho mucho pues en la compañía, y es que nosotros hacemos más que cemento y concreto. ¿Tú qué opinas sobre esa frase? Esa frase tiene mucha profundidad. Digamos que de cierta manera en el mundo no técnico, alguien que sea ajeno a la industria de la construcción, cuando le hablan de cemento, siente que no es algo de su día a día. Pero la realidad de las sociedades es que el cemento es fundamental para que crezcan y se desarrollen. No en vano, el concreto, que se hace a base de cemento, es el segundo material más usado en el mundo después del agua. Uno diría, bueno, ¿y para qué necesita una sociedad cemento? Necesitamos cemento para hacer acueductos, para los alcantarillados, para hacer las vías, para hacer los puentes, para las viviendas, las edificaciones. Y digamos que en la dinámica normal de las economías, uno puede ver cuando la economía va en un ritmo ascendente o descendente, y el cemento puede ser un indicador de eso. O sea, cuando una economía va bien, la demanda de cemento crece. ¿Por qué crece la demanda de cemento? Pues porque se incentiva la construcción, se hace dotación de infraestructura. Pero si nos vamos a un nivel más bajo, en términos de magnitud, ¿qué hace una familia cuando tiene dinero? Digamos, familias de escasos recursos. Muchas veces lo primero que piensan es cómo mejoro mi casa, cómo amplío mi casa, cómo la revoco, cómo le pongo un piso duro. Entonces, el cemento realmente, o nuestro producto, nuestra razón de ser más que cemento, es un producto que le transforma las vidas a estas comunidades y a la sociedad en general. Porque de hecho eso se articula mucho con nuestro propósito superior, y es seguir como construyendo esos sueños de vivienda, infraestructura, que hace como las sociedades más prósperas, más sostenibles. Entonces, como muy enlazado a lo que tú dices, y en ese sentido pues vemos que nuestro producto se ha usado mucho, por ejemplo, en los túneles, que en ese momento conecta regiones. Entonces, ¿cuál crees que pueda ser el impacto que tenga ese tipo de infraestructura en las comunidades? Mira, el tema de infraestructura, y luego lo llevaremos, si nos da el espacio, esta conversación, a otro tipo de aplicaciones. Pero en infraestructura, nosotros somos un país montañoso, atravesado por 3 cordilleras. El primer túnel que tuvo Colombia fue el túnel de la Quiebra, que se construyó en 1929. Para ese entonces no había cemento en Colombia. ¿Por qué se hizo el túnel de la Quiebra? Porque necesitaban desembotellar a Antioquia, a Medellín, para conectarlo con el Magdalena, y que pudiera salir adelante toda esa industria textil, minera, cafetera. Pero tenían una montaña que no dejaba continuar el ferrocarril, no había una adecuada carretera. Cuando se hace el ferrocarril de Antioquia, cuando se hace el túnel de la Quiebra, se logra conectar el tren que comunicara el Valle de Aburrá con esa zona del Magdalena Medio. ¿Eso qué hizo? Dinamizó la economía. Obviamente, digamos, y en ese momento fue un hito para la ingeniería. Pero ¿qué hizo el túnel de la Quiebra en su momento? Le dio dinámica económica a esas regiones, permitió conectar unos poblados, permitió que hubiera un intercambio comercial. Volviendo a hoy, ¿qué tenemos hoy en Colombia? Somos un país tunelero. Cuando uno ve el ranking de los túneles más largos desde Latinoamérica, tal vez los 15 túneles más largos, fácilmente 7 están en Colombia, o 10, y sin temor a equivocarme. Al menos 5 más largos de Latinoamérica los tenemos nosotros, túneles viales. Y hemos sido nosotros como compañía quienes hemos participado. Entonces, ¿qué pasa hoy en la infraestructura cuando tú haces un túnel? Entonces, hoy estamos son muy pocos los proyectos que faltan por entregar del paquete de concesiones de 4ª generación. Entonces, ya se entregó vías del NUS,
que es la continuidad de lo que era el túnel de la Quiebra en 1929, pero ya para vehículos. Entonces, se entrega túnel de la Quiebra, Vinus, concesión Vinus. Eso inmediatamente lo que le sucede a las regiones es que la gente va a llegar más fácil. ¿Qué le pasó a un municipio como Cisneros? Que antes estaba no desconectado, pero que era más tortuoso llegar a Cisneros. Lo que le ocurre a Cisneros una vez entra en funcionamiento el nuevo túnel de la concesión Vinus, es que en un fin de semana las personas que viven en Medellín dicen, oiga, puedo ir a Cisneros y no me demoro 3 horas, me demoro mucho menos, voy, conozco. Eso inmediatamente lo que generó en esa región de Antioquia es que se diera una dinámica económica diferente, porque llegaron turistas, llegaron personas de otras zonas que querían ver cómo era Cisneros, que querían hacer turismo en Cisneros. Se empezó a dinamizar digamos, la vivienda en estos territorios. Entonces, cuando uno hace túneles, cuando uno hace infraestructura, lo que está haciendo es que le está entregando a las comunidades un mecanismo más fácil para desplazarse de un lado a otro. Le estamos mejorando la vida. De manera más segura se pueden desplazar, más rápida, más económica, menos consumo de combustible, menos deterioro de los vehículos. Podría hablarse que incluso en el caso del transporte público está siendo más eficiente. Entonces al final eso se retribuye en un retorno para esa sociedad. Y no solo los túneles, hablamos de los viaductos, hablamos de las carreteras. Cuando le entregamos una infraestructura adecuada a la sociedad, le estamos entregando la posibilidad para que se comuniquen, para que generen lazos comerciales, para que se dé desarrollo económico, social, urbanístico. Y eso se logra con cemento. Y ahí es donde nosotros somos partícipes de esa transformación de la sociedad. De acuerdo, Carlos, y de hecho con eso, pues yo quiero meter un tema, y es que yo soy profesional social del programa que tenemos en la compañía que se llama Hogares Saludables, y es como nosotros también estamos respondiendo a esa necesidad humana básica que es una vivienda, ¿cierto? Pero una vivienda digna, con pisos en concreto, con mejoramientos de cocinas, con mejoramientos de baños, entonces ese mejoramiento de la habitabilidad de las personas. Entonces hacemos grandes obras como los túneles que deben de demorarse muchísimo tiempo en hacerse. Tú nos contabas más o menos 5 años en una planeación para poder ejecutarlo, y pues también tenemos obras un poco más pequeñas donde entramos a la vivienda 2 semanas, hacemos el piso o hacemos la cocina o hacemos el baño, y ya salimos, pero no sabemos cómo también el impacto social que eso genera. Entonces, como yo sí te quisiera preguntar cuál es el papel del concreto y el cemento. Tú ahorita nos lo contabas, pero del concreto y el cemento es más que todo en estas obras pequeñas, en las viviendas. Ay, qué pena, en las viviendas. Mira que ahorita lo hablábamos cuando hablábamos de cómo el cemento es un indicador de la dinámica económica. Cuando una familia empieza a formarse, el primer sueño que tiene la familia es tener la vivienda propia. Sí. Y posiblemente, y en el rango de posibilidades de la sociedad, hay quienes pueden tener una vivienda propia y se las entregan lista, pero hay quienes su sueño de vivienda propia se da por etapas y pasa lo que tú dices. Entonces, en esas etapas de ir llegando a ese sueño de la vivienda propia o de la infraestructura para esas comunidades, el cemento es el protagonista en la materialización de los sueños. Es decir, hace poco analizábamos dentro de muchos temas de producto qué era el cemento y cómo el cemento jugaba ese papel en la sociedad. Y el cemento es mucho más que la caliza llevada al horno, convertida en clínker y transformada en un cemento hidráulico, y que detrás de esa producción hay miles de personas. El cemento realmente, el que tenemos en nuestras manos, el que está en nuestras manos producirlo, es el protagonista para que se dé la materialización de los sueños de las familias. Hoy en el mundo, y obviamente estamos trabajando por sostenibilidad, mirando cómo logramos llegar a cementos más amigables con el medio ambiente, pero en el mundo la sociedad no se concibe sin cemento. O sea, yo puedo hacer vivienda en madera, en otros materiales, pero en el caso nuestro, Colombia y Latinoamérica en general, en que tenemos un déficit cualitativo y cuantitativo tan alto en vivienda, un déficit en infraestructura,
Ya, necesitamos definitivamente cemento para poder comunicar esa sociedad, para que puedan llegar al puerto, para que tengan vías, para que tengan acueductos, para que tengan vivienda digna, para que la vivienda no sea vulnerable ni sísmicamente ni al cambio climático. O sea, que la vivienda sea un lugar seguro donde la familia pueda estar con sus hijos y que no corran riesgos. Eso lo logramos con el cemento. ¿Hay otras posibilidades? Sí, pero al nivel que lo necesita esta sociedad, en las cantidades que necesita esta sociedad, tiene que ser industrializado a través del cemento y el concreto. De acuerdo, y de hecho yo creo que por las condiciones propias geográficas que tenemos pues en Latinoamérica, y más que todo en Colombia, se necesita como de un material más sólido, que lo brindamos de alguna manera. Y yo creo que hay algo muy interesante y es que en la compañía no solamente hay un equipo que se piensa como todo el tema técnico que sería esto, sino que también hay un gran grupo humano que ayuda a llegar a esas comunidades para que no sea tan traumático también el ingreso a una comunidad y puedan salir. En ese sentido, yo quisiera preguntarte, no ya solo desde lo técnico, sino desde lo personal, una anécdota así que te haya marcado, pues como con un trabajo en comunidad, cuando llegaste a socializar algún proyecto o algo así. Voy a contar una, no significando que las otras no sean importantes. Y esta es una reciente que hace poco compartíamos con el gobierno departamental. Y no es una gran infraestructura, es infraestructura al nivel de las necesidades de la comunidad. No estoy hablando de puentes, no estoy hablando de túneles, no estoy hablando de puertos. Estoy hablando de unos caminos llamados en Antioquia bicimotorrutas, que es la adaptación de una solución en concreto a las necesidades particulares de la comunidad. ¿Y qué anécdota me llama la atención de esta experiencia? Que son familias que no tienen una vía, es un camino de herradura literalmente. No transitan carros, transitan mulas, caballos en los que se abarcan la carga que como agricultores producen en sus parcelas. Lo bonito de la experiencia es que nos decían los campesinos de uno de los proyectos que acompañamos en la entrega, que ellos se gastaban 2 horas y media en llegar al pueblo y que el producto que echaban en las mulas para llegar al pueblo llegaba porreado y se los pagaban mal y les costaba X plata, que gracias a esa infraestructura que hizo el gobierno departamental y en el que nuestro producto fue protagonista, ya no se demoraban 2 horas y media, sino 20 minutos. Ya no le costaba X pesos, sino una cuarta, una quinta parte, y que ellos sentían que estaban incluidos en la sociedad. Porque ellos podían llegar al médico, se podían movilizar ya en un motocarro o en bicicleta. Los niños ya no se iban caminando a la escuela y se ensuciaban los zapaticos, sino que se iban en una bicicleta. Eso es darle calidad de vida a las comunidades. Entonces, anécdota que me llame la atención desde el impacto es, nosotros podemos pensar en grandes edificios, en los más altos del país, en los grandes túneles, pero esto genera impacto a todo nivel. Ese tipo de infraestructura grande impacta la economía general, pero los proyectos pequeños impactan la calidad de vida de esas comunidades menos favorecidas. Eso es lo que logramos con Cemento y Concreto. Total, y yo con eso también les quiero contar como sobre la primera entrega que tuvimos en Hogares Saludables. Eso fue una cosa loca, pues de lo lindo que fue, porque las personas cuando nos decían como yo toda mi vida he vivido en un piso en tierra, y no había podido poner a mis hijos a gatear ni nada porque sabía el problema de salubridad que esto tenía, que conllevaba, y ya luego ver que los niños pueden salir. De hecho, hay una historia muy bonita que nos pasó en Moravia, y es que había una familia pues que también estaba en otro programa también de nuestro grupo, pues de Fundación Grupo Argos, y salió beneficiada en el programa de Hogares Saludables. Y ellos decían como que el bebé que tenían no había aprendido a gatear, pues porque obviamente no lo soltaban en el piso, porque era lleno de tierra, un montón de cosas, que cuando ya pudo tener un piso estable, firme, ya el niño comenzó a gatear.
y ahí comenzó a desarrollar todo su tema motor, motriz, pues como todas sus habilidades. Entonces eso fue muy bonito para nosotros y súper inspirador porque nos dice como con cosas pequeñas como lo del proyecto que tú nos hablas, como lo del mejoramiento de las viviendas, cosas muy sencillas que uno obvia. Porque claro, yo siempre viví en un piso con cemento o yo siempre viví en una casa que tenía las mejores condiciones, pero uno no cree que a veces las familias pues no tienen esas. Entonces, no sé, Carlos, ya como para ir finalizando, quisiera como que tú nos dejaras un mensaje de cómo se articula también eso técnico, eso del cemento, del concreto, con nuestra cotidianidad, porque todos los días lo tenemos, o sea, donde estamos en ese momento, tenemos cemento, por donde transitamos para venir al trabajo, tenemos cemento, ¿cierto? Como que no se vea tan alejado de la realidad, como de la cotidianidad, sino como lo vivimos siempre. André, es que, y en eso que dices nosotros somos más que cemento y concreto. Dentro de los eslogan o las frases que nos representan, hemos tenido varias, somos luz verde, pero hay una de ellas en la que hablamos, lo que importa es lo que va por dentro. Lo que va adentro es el cemento. Es decir, el edificio puede tener un enchape, madera, papel de colgadura, perdón, luces, pero lo que sostiene y le da durabilidad al edificio es el concreto que lleva cemento. Nosotros en nuestras manos como equipo técnico tenemos la responsabilidad de tener un buen producto, de dar un buen soporte, porque es que en ese buen producto y en ese buen soporte, sobre ese buen soporte técnico sobre producto, está, como lo decíamos hace un momento, el protagonista para que se materialicen los sueños de las familias y de la sociedad. En Colombia, en Latinoamérica, en los países en donde estemos. Es nuestro cemento el que se encarga de que eso sea una realidad. Y ahí estamos nosotros como equipo Argos, equipo corporativo, todos unidos porque esto salga adelante. Entonces, al final llevamos sueños y llevamos felicidad. Tú lo has dicho, mira la cara de una familia cuando ya tiene un piso duro. Mira la cara de una familia cuando compra su primer apartamento. O sea, esa felicidad, nosotros fuimos parte de esa felicidad. Somos parte de ese logro. Total, y yo creo que el mensaje es que queremos seguirlo siendo, queremos seguir siendo parte de los sueños de las familias, de los sueños de esta sociedad y nosotros ayudar a cumplirlos, no solo como lo decía desde la parte técnica, sino que también hay una integralidad súper grande en la compañía que queremos seguir acompañando todos estos procesos. Y pues bueno, invitarlos a todos a que sigan escuchando y viendo este podcast que va a estar en todas nuestras plataformas y también que en los comentarios nos dejen como cuál es el tema que ustedes también quisieran conocer, qué otro programa, qué otro área de la compañía, para que ustedes también puedan conocer un poco más y que nos permitan también llegar a sus vidas de diferentes formas, con los puentes, con las vías, con las rutas, también con las viviendas, que nosotros estamos muy emocionados de hacerlos. Muchas gracias por vernos, por escucharnos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, chao.